ensayo y error. Es más, ustedes pueden decir, la biotecnología es la nanotecnología mala. Ya hay ejemplos de biotecnología. Estas son las cebritas fluorescentes, se llaman glow, de florecer, glow, glowing fish. Estas las inventaron en Corea, en Taiwán. Y son los pececitos cebras que le han puesto el gen fluorescente de la medusa del Caribe. Hay unos que quieren hacer experimentos también con los genes fluorescentes de las luciérnagas. Se pueden utilizar diferentes cosas, incluyendo genes que se prenden y se apagan con la temperatura. De hecho, yo creo que ustedes habrán escuchado, hay especies de lagartijas que dependiendo de la temperatura que nacen, algunos nacen machos o nacen hembras o tienen diferentes características. En el futuro vamos a tener genes para ser fluorescentes, a lo mejor en la noche, cuando no hay luz. Eso le va a gustar a los jóvenes que les gusta ser raros, se van a poner el gen fluorescente verde el fin de semana. Todas estas cosas ya van a ser aplicadas pronto. Los que no tienen pelo, los que tienen mucho pelo, estas cosas se pueden mejorar con la biotecnología en los próximos 10 años. La clonación fue un ejemplo de los más interesantes, los primeros de biotecnología, donde está ahí Dolly, la primera oveja clonada, aunque ella fue lamentablemente mal clonada. No fue mal parida, fue mal clonada. Ella es un experimento interesantísimo porque demuestra, trágicamente para nosotros los hombres, que no hacemos falta. Porque la madre y el padre de la oveja es ella misma. Es más, para mayor ofensa para los hombres, la madre pues fue el óvulo y el padre fue una célula de la glándula mamaria y por eso se llama Dolly. Agarraron una célula de la glándula mamaria de ella misma, de la oveja, y los más jóvenes no conocerán a Dolly Parton, pero Dolly Parton tiene dos características muy grandes. Y por eso, y no se rían, es que yo lo trato de hacer irónico, pero esto es todo cierto, ¿no? Y si no, buscan en Wikipedia o en Google para que puedas hacer tu tarea. Busquen la historia de Google, de Dolly. El problema de Dolly es que lamentablemente la hicieron hombres. Hoy en día ya hay más mujeres metidas en biotecnología porque como le hicieron hombres no se sabía bien el problema de los ciclos. Nosotros los hombres no tenemos ese problema de los ciclos, que lo conocen las mujeres después de los 10 y tantos años. Y entonces el problema fue que no estaban en sincronía el ciclo de la célula del papá de la glándula mamaria, imagínense, con el ciclo del óvulo. Y por eso ella salió mal clonada. Y ella murió, bueno, la terminaron matando para que no sufriera de artritis a los 7 años, antes de cumplir los 7 años. Esto afortunadamente ya no ocurre, ya se sabe bien clonar. Y porque también han entrado las mujeres, afortunadamente, en la biotecnología. Él va a estudiar nanotecnología y tú vas a estudiar biotecnología. Entonces, Singapur, que yo les he mencionado, aquí los amigos de Ciudad del Saber tienen que ver Biópolis. Biópolis, la ciudad de la vida. Si ustedes piensan que esto de la Ciudad del Saber es impresionante, bueno, esto es un juego de niños comparado con Biópolis. Lee Kuan Yew, el padre de Biópolis, él creó la ciudad donde se va a hacer casi todos los experimentos de biotecnología de punta del mundo y está impulsando esto. Y ellos dicen que a partir del año que viene, 2010, ellos van a clonar cualquier cosa. Ellos están haciendo experimentos, tienen 7 grandes edificios conectados por un laboratorio subterráneo donde hay 250.000.000 de habitantes. Ratones. Yo cuando lo visité a comienzos del año pasado, ya tenían 10.000 ratones, estaban comenzando a hacer experimentos con ratones. ¿Por qué los ratones? Porque los ratones son nuestro ancestro biológico. Nosotros compartimos con los ratones el 90% de los genes. En realidad no de los genes, sino de las bases nucleótidas, pero más o menos por ahí para que tengan. 90% del material genético es similar entre el ser humano y el ratón. Así que le debemos mucho a los ratones nosotros. Y los ratones tienen ventajas para hacer experimentos biológicos que tienen menos problemas morales, porque nadie se enamora de un ratón excepto una rata. Y los ratones
viven poco tiempo, los ratones viven 2 años, entonces se ponen a hacer varios experimentos con varias generaciones de ratones. En estos momentos ya existen ratones que viven 6 años, es decir, el equivalente de 300 años humanos. Y no son ratones en silla de ruedas, no. Son ratones en perfecta condición, inclusive sexual, económica, bueno, si le dan de comer los jefes, pero en perfecta condición estos ratones de 300 años humanos equivalentes. Con otras especies inferiores los resultados son aún mayores. Hay unos gusanos que viven ya 600 años humanos equivalentes. Y las hormigas drosófilas, las mosquitas de la fruta, las drosófilas Pelargogaster, ya viven 400 años humanos. Estas especies biológicas son lo que se llaman organismos modelos. Son organismos importantes en biología porque son modelos para el estudio de la biología de los insectos, de los mamíferos, etc. Y se hacen muchos experimentos en ellos porque, de nuevo, son especies relativamente inferiores, nadie se queja todavía mucho de hacer experimentos con ellos, y porque nos parecemos a los ratones, y los ratones se parecen a los gusanos. Entonces todos venimos de este árbol genealógico y se están haciendo estos experimentos. Bueno, en Singapur les recomiendo que vayan a ver Biopolis, la ciudad de la vida. En Corea, el científico más famoso de Corea, el doctor Hwang Woo-soo, que creó el primer clon de un perro que se llama Snoopy. Snoopy de hecho significa Seoul National University Puppy. Y este puppy se podía comprobar físicamente porque estaba el clon y el padre, y tenían el mismo genoma exactamente. Fue el primer científico que clonó en el año 2001, 2002 los perros. Y él sabía que ya solo faltaba clonar el ser humano, básicamente, porque habían ido cada vez especies más complicadas. Y por eso él hizo uno de los grandes y más terribles fraudes científicos de este siglo, junto con el calentamiento global. Pero eso es otro tema, que no lo vamos a discutir ahora, aunque lo creamos. Y él mintió. El científico más importante de Corea lo estaban preparando para ser el primer premio Nobel de Corea. Habían sacado estampillas con su cara y con su investigación. El hombre más popular de Corea, futuro premio Nobel, y sacó un artículo diciendo que había clonado seres humanos. Como una persona que había, porque no era un tonto, él había clonado perros y está la prueba, inclusive vive hoy. Existen los clones de los perros que él hizo. Como alguien que iba a ganar el premio Nobel, con el apoyo de una de las naciones más poderosas del mundo hoy, Corea del Sur, mintió. Pues porque quería ya ganarse el premio Nobel y clonar el primer ser humano era garantía inmediata casi. Y como él sabía que alguien lo iba a hacer, si no Corea, lo hacía Singapur, y si no lo hacía Taiwán, y si no lo hacía Japón, él quería ser el primero. Y como él calculaba que había por lo menos 3 grupos en Asia donde no hay problema de clonación, éticos y morales, como van a ver, él dijo, aquí tengo que mentir aunque sea, y decir que lo hice, porque en las próximas semanas alguien lo va a hacer también, y yo quiero ser el primero, y después de que alguien lo haya hecho, ya va a estar la prueba de que, aunque él no lo hubiera hecho, el otro sí lo había hecho. Y ahí estaba la coartada perfecta. Y es terrible, pero yo admiro que el gobierno coreano le quitó todo, le hizo todo como debe de ser, porque esto fue el megafraude científico. Lamentablemente retrasó el proceso de clonación humana, que ya se ha hecho, ya se han clonado también, ya no se ha hecho tanta publicidad porque esto causó en la comunidad científica unos problemas enormes, pero ya se han clonado seres humanos hasta la 4ª semana de vida del embrión. No se ha extendido el proceso más porque luego vienen consideraciones pseudo-religiosas de que de repente a la 4ª semana, ¡puf!, se mete el alma. Y para no generar problemas éticos no se han hecho el periodo de crecimiento del embrión más allá de eso. Pero repito, en Asia, todo esto se está haciendo en Asia.